Buenos días a todos, bienvenidos a los miembros que vamos a participar de este primer encuentro entre estas dos organizaciones, pero también les damos la bienvenida y saludamos a todos los que nos están escuchando, a todos los seguidores, tanto de la comisión, que vamos ahora a darle la palabra en primer lugar, y a SOMEUR. Mi nombre es Andrea Coturno. Soy maestra especializada en dificultades de aprendizaje e inclusión educativa. Formo parte de la comisión directiva de SOMEUR. Y en el día de hoy voy a desempeñar el rol de moderadora de este primer encuentro, como decía, de estas dos organizaciones. Y me gustaría, simplemente unas pequeñas palabritas antes, decir que esto que estoy viendo todos, esta pandemia que se vive desde hace meses y que no sabemos la situación cuándo terminará, cosas buenas, se pudo encontrar la forma de seguir comunicados. De que cada uno pueda seguir haciendo el aporte a la sociedad, después cada uno contará cómo, pero se ha podido seguir haciendo. Eso me parecía muy importante decir. Y bueno, en el día de hoy, este primer encuentro, este conversatorio, por un lado tenemos la Sociedad de Maestros Especializados del Uruguay, SOMEUR, quien un poco se realiza este conversatorio en virtud de que cumple en este año 25 años de su fundación. Y por otro lado, la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de otra discriminación. Nos gustaría, en primer lugar, que el señor Roby Schindler, representante de la sociedad civil en esta comisión, nos cuente un poquito qué es, cómo fue que empezó a existir, por qué, un poquito la historia de la comisión que ustedes integran. Muchas gracias, Andrea. Buenos días para todas y todos. Y antes de hablar estoy viendo a Alicia que se sumó. Hola Alicia, qué gusto. Hoy estábamos comentando más temprano con Ana María que yo me sentía mal porque no te había invitado, pero es una alegría verte acá, así que bienvenida Alicia. Te lo voy a perdonar. Saludo a todo el mundo. Me llegó la invitación a través de la asociación. No veo a Andrés por ahí, pero veo a Ana. Y bueno, un gusto compartir, ya no desde la comisión, pero una actividad tan interesante como esta. Así que buen día a todos. Bien. Simplemente para que el resto entienda, Alicia Musso formó parte de la comisión hasta el cambio de gobierno, en donde algunas personas fueron sustituidas por otras, pero Alicia, todos los temas que tengan que ver con educación, como había manifestado más temprano, a ella le son muy cercanos, muy caros, y entonces me sentía mal por no haberla compartido, pero me da mucha alegría ver que ella está presente. Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre la génesis, la creación de esta comisión honoraria contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Allá por el año 2004, a instancias o a iniciativa de la sociedad civil, el diputado colorado en ese entonces, en el año 2004, Nahum Bergstein, presenta este proyecto de ley antidiscriminatoria y esto de alguna manera hace que en el año 2004 entonces se crea una ley que da origen a esta comisión. De hecho, el artículo primero de esta ley, número 17.817, dice: declárese de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. De manera que ya en el artículo primero, el nombre de la comisión es lo que da origen justamente a esta comisión. Después siguen
diversos artículos que forman parte de esta ley, en donde se da cuenta de las competencias, de los objetivos y de cómo va a estar formada la comisión. En el artículo 5 de esta ley se habla justamente de las competencias, y la primera que aparece es la de analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaborar informes, propuestas con respecto a esos temas, y la posibilidad de plantearle al Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas o la modificación de las ya existentes en este área de competencia. También dentro de los cometidos de esta ley está el de promover todo lo que tenga que ver con prácticas antidiscriminatorias. Debemos monitorear el cumplimiento de las legislaciones que tengan que ver contra la discriminación, y uno de los aspectos más importantes que aborda esta comisión es la recepción y la centralización de peticiones, que es la denominación de las denuncias. Todas aquellas denuncias que cualquier persona deba hacer por haber sido víctima de una conducta discriminatoria, nosotros como comisión somos los receptores de esas peticiones. Lo que nosotros hacemos, este es un capítulo que voy a dejar para que Mariana Fernández lo aborde más en detalle. Otro de los aspectos es la de justamente establecer vínculos de colaboración con otros organismos nacionales o eventualmente extranjeros, públicos o privados, como justamente este que estamos promoviendo ahora con SOMEUR. También tenemos la capacidad de promover estudios, concursos, investigaciones relacionados con este tipo de situaciones de discriminación. Otro de los puntos importantes que tenemos es la de discernir un premio anual que hemos dado en llamar el premio Nelson Mandela, que se otorga cada año a alguna persona o institución que se haya destacado justamente en la defensa de los valores que defiende esta comisión, y en aras de ir descentralizando la actividad de esta comisión. El año pasado, en diciembre, hemos hecho entrega del premio Nelson Mandela en la ciudad de Paysandú. Por primera vez hemos llevado el premio Nelson Mandela al interior. En el artículo 6 de esta ley, que da origen a la comisión honoraria, da cuenta de cómo está integrada esta comisión. Y eso es lo que voy a detallar ahora. Esta comisión tiene una conformación, digamos, mixta, en el sentido que la preside el director de Educación del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, esta comisión está conformada por miembros del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y 3 personas de la sociedad civil. Con el correr del tiempo y con la instalación del Ministerio de Desarrollo, el MIDES también pasó a formar parte de esta comisión, justamente años después, cuando el MIDES nace, digamos, de manera que tenemos también una representante del Ministerio de Desarrollo dentro de esta comisión. Para ir un poco más en detalle de cómo está formada esta comisión, aquí presente en este conversatorio está Luisa Casalet, que es representante del Ministerio del Interior. Luisa Casalet es técnica asesora de esta comisión. Déjenme un segundito nada más. Nosotros contamos hoy con 2 integrantes del Ministerio del Interior, el subcomisario Julio Duarte, licenciado en Seguridad Pública, y a partir de marzo de este año se unió a esta comisión, y Luisa Casalet, que está aquí presente entre nosotros, es técnica del área étnico-racial, la división política de género del Ministerio del Interior. Luisa está en esta comisión hace aproximadamente 4 años. También, como dije, tenemos un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para eso está con nosotros el licenciado en Relaciones Internacionales Javier Díaz,
quien es director de la Unidad Étnico-Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores, también unido a esta comisión en marzo de 2020. Y la representante, como dije recién, del Ministerio de Desarrollo, del MIDES, es la licenciada en Trabajo Social, Amanda Díaz, quien es la jefa del Departamento de Afrodescendencia en la División de Derechos Humanos del MIDES, que también se unió a esta comisión en marzo de 2020. Como dije, quien preside esta comisión es el director de Educación, Gonzalo Baroni, es economista y magíster en Desarrollo Internacional, y también integra esta comisión Maya Mondarain, que es asesora técnica del director de Educación. Ambos también a partir de marzo del 2020. Además de estos representantes de los 4 ministerios que integran esta comisión, habemos 3 personas que representamos a la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil postulan candidatos que son luego de estudiados designados por el presidente de la República, en este caso el doctor Tabaré Vázquez, en marzo del 2019, dio vista de las 3 personas que integramos esta comisión justamente desde marzo del 2019, y de manera que nuestra actividad iría hasta marzo del 2021. Los representantes de la sociedad civil son Rinche Rodenburg, ella es de origen holandés, pero vive en Uruguay hace muchísimos años, es prácticamente una uruguaya más. Ella representa a la ONG Idas y Vueltas, fue postulada por Idas y Vueltas, es una ONG que cuida los derechos de las poblaciones migrantes. Otro integrante de esta comisión, y presente aquí con nosotros, es Néstor Silva, propuesto también por Mundo Afro. Néstor tiene una destacadísima trayectoria como defensor de los derechos humanos, especialmente de la población afrodescendiente. Y el tercer integrante de la sociedad civil soy yo, mi nombre es Robbie Schindler, fui postulado por el Comité Central Israelita del Uruguay, pero algo que quiero destacar es que tanto Rinche como Néstor como yo, una vez que pasamos a integrar la comisión, no cuidamos simplemente o apenas los derechos de las minorías o de los colectivos que representamos, sino que digamos que atendemos o estamos prontos para cualquier tipo de accionar, tanto sea la elaboración de un informe o dar un taller o atender una denuncia que, como dije, se llama petición. De alguna manera, estos son los rasgos más importantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación. Y ahora, en aras del poco tiempo y aprovechar bien el poco tiempo que tenemos, yo lo que voy a hacer es darle paso a Mariana Fernández, que es abogada, integrante, por supuesto, de esta comisión también, como parte del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación y Cultura. Así que, Andrea, si te parece, le cedo la palabra a Mariana. Me parece perfecto. Muy bien, Mariana, tienes la palabra tú entonces. Hola, buenos días para todos y todas. Voy de lleno a comentarles sobre lo que se me solicitó, que es el tratamiento de las peticiones, una de las grandes líneas de trabajo de la comisión. La comisión, como les contaba Robbie, tiene diferentes cometidos. Uno de ellos es recibir y centralizar la información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias, y llevar un registro de las mismas, y en caso que correspondiera formular la denuncia penal. Asimismo, en este sentido, brinda un asesoramiento integral y gratuito a las personas víctimas de discriminación. Es decir, que cualquier persona o grupo de personas que se considere discriminado puede dirigirse a la comisión para recibir asesoramiento y, en caso de que lo considere, formular una petición. Me parece oportuno leerles la definición que da la ley sobre discriminación para que tengamos una misma base de lo que estamos tratando. La ley dice que se considera discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral
basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Entonces, para realizar esta tarea encomendada a la Comisión sobre las peticiones, la Comisión va a recibir nosotros también a veces se utiliza el término denuncia porque es más gráfico sobre qué trata, pero vamos a ver que no es una denuncia estrictamente, entonces hablamos de petición, pero es poner en conocimiento de la Comisión la situación de discriminación y solicitar un pronunciamiento de la misma. Bueno, es una solicitud de estudio, de evaluación sobre situaciones que pueden ser discriminatorias, que la persona considere que así lo son, y una vez presentada ante la comisión, estudia el caso y elabora un informe técnico especializado o un dictamen en el que considera si se trata de una situación de discriminación o no. Este dictamen final que elabora la comisión debe ser preceptivamente considerado por las autoridades que deban resolver los asuntos comprendidos en su competencia. Por ejemplo, si hubiera un procedimiento judicial, si hubiera algún procedimiento administrativo, este informe debe ser tomado en cuenta. La presentación de esta petición no obsta a la utilización paralela, simultánea o posterior por parte de las personas implicadas de las acciones administrativas o judiciales previstas en la ley. Claro. Y atendiendo a los efectos no vinculantes de su dictamen final y a la naturaleza de recomendación que tiene el mismo, es conveniente que de existir otras vías de denuncia, estas sean utilizadas, sobre todo si existieran plazos que no se suspenden por la actuación de la comisión. Por ejemplo, si quisiera presentar una denuncia ante la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, ante los jerarcas en su ámbito laboral, en la empresa, organización, etc. Bueno, ¿cómo es el procedimiento una vez que la comisión recibe una petición? ¿Cuál es el procedimiento de las peticiones? Lo que les voy a pasar a comentar. Las peticiones se tienen que presentar a través de un formulario escrito que ya está predeterminado. En el caso que la persona no pueda leer o escribir o no pudiera firmar, realiza la petición de manera verbal en la oficina de la comisión, donde se le va a asistir en el llenado de este formulario y se elaborará un acta de su comparecencia dejándose constancia de esta circunstancia. El trámite es gratuito, no tiene otras formalidades, no requiere firma de letrada, firma de abogado, y el formulario puede presentarse personalmente en la oficina, puede enviarse escaneado a través del correo electrónico o por correo postal. Aprovecho la oportunidad para mencionar la dirección y teléfono de la comisión, que es Magallanes 1328 y su teléfono es 2407-4568. El correo electrónico ya lo conocen porque nos hemos estado comunicando por allí, que es en ese mismo correo electrónico donde recibimos estos formularios. En este formulario se le solicitan los datos identificatorios a la persona y datos sociodemográficos, y bueno, se le pide que realice un relato fundamentado sobre los hechos denunciados, ¿no? Que brinde información sobre la situación de discriminación. En principio no deben haber pasado más de 6 meses desde el hecho, salvo que existan razones de fuerza mayor o circunstancias que lo justifiquen. En el mismo la persona puede declarar que desea mantener reservada su identidad, es uno de los ítems que debe completar, y asimismo se le pregunta si ya formuló la denuncia ante otro organismo, si ya la formuló en el Poder Judicial, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y bueno, justamente con la institución, por la cercanía de las competencias entre la comisión y la misma, existe un protocolo de actuación para cuando tenemos peticiones en común, digamos, para cómo actuar ante las mismas.
Una vez que se recibe la petición, la comisión la incorpora para estudio en su reunión. Tenemos reuniones, sí. No, te quería hacer una pregunta. Dime. Yo te estaba hablando, Andrea. Te quería hacer una pregunta porque se me ocurre que de repente hay alguien que nos está escuchando se le plantea. Qué bueno, ¿no? Primero que qué bueno tener un lugar a donde alguien que haya sentido esa discriminación pueda, no dude y tenga que ir y sabe que hay un lugar en donde lo van a escuchar. Perfecto. Me imagino que recibirán miles. Pero ustedes además supongo que orientarán si es por acá o no, esto les conviene ir a tal lado, ¿verdad? Porque no todo lo que les llegue ustedes van a poder, supongo, dar una solución, ¿verdad? Sí, exactamente. En realidad, en situaciones de discriminación tenemos una competencia amplia en estos términos que planteaba, ¿no? Respecto a las peticiones. Pero como decía al comienzo, también se brinda un asesoramiento integral, se le indica a la persona por qué caminos debe recurrir, si tiene que formular la denuncia penal, si debe presentar el recurso administrativo, o qué otras alternativas se le pueden presentar. El hecho de estar la comisión constituida de una manera tan diversa también es súper importante y súper útil a la hora de buscar estos caminos y estas alternativas y tratar de resolver el problema de la persona o orientarla a hacerlo, tal cual. Y ahora que tú decías, me doy cuenta que en realidad puede haber gente que no, gente externa a nosotros que esté escuchando, entonces aprovecho y voy a dar el correo de la comisión para que quede disponible. El correo... repetir todo de nuevo, la dirección, sí. El teléfono y... Bien, gracias. La dirección es Magallanes 1328, en principio actualmente el horario de funcionamiento es los martes y jueves de 9 a 15 horas, siempre conviene llamar telefónicamente antes para asegurarse que haya quien reciba a la persona allí, el teléfono es 2407-4568, y el correo electrónico es comnodiscriminacion@mec.gov.uy, com de comisión, no discriminación, @mec.gov.uy. Bueno, y continúo, les cuento. Perfecto. Una vez que la comisión recibe la petición, esta se estudia, por lo menos se hace una primera lectura en el conjunto con todos los integrantes, y se evalúa si se trata o no de una situación de discriminación. Muchas veces esto, hasta que no se llega al final de todo el procedimiento, no es posible verlo y suele ser la regla, pero en este primer instante se hace una lectura inicial o superficial de la situación, y en caso de que no haya una situación de discriminación, la comisión debe comunicar su decisión fundamentada, explicando el porqué de esto, de forma inmediata a la persona que realiza la petición y da archivo a la MI. En caso de que sí se trate de una posible situación de discriminación, una vez recibida la petición, lo que se hace es conferir vista a la parte denunciada, a la parte perpetradora de este acto, de esta conducta. Por eso es muy importante que se brinden los datos de la dirección, el domicilio, un correo electrónico, porque es un paso imprescindible para avanzar en la petición. Darle conocimiento a esta persona que es denunciada, o que es la supuesta perpetradora del acto discriminatorio, quien va a tener 10 días para formular un informe o realizar sus descargos respecto a los hechos que se nos pusieron en conocimiento. Ambas partes, cuando realizan la petición o cuando formulan los descargos, pueden presentar prueba también. Una vez que esta persona contesta, se le facilita la información, la respuesta al peticionante, a la peticionante, para que formule aclaraciones o que agregue algún otro dato que considere pertinente, y finalmente, con toda esta información, el caso es discutido en el pleno de la comisión y se evalúa si se configuró o no una situación de discriminación. Cuando el caso se discute, se llega a una opinión en común, se debate, y posteriormente se redacta un informe que generalmente
incluye recomendaciones como pueden ser instancias de sensibilización, de capacitación en la temática, o de los caminos que la comisión entiende que debería seguir esta institución o esta persona para corregir esta situación y evitar que se repita. Y bueno, por acá, si no tienen preguntas, es más o menos lo que quería comentarles sobre... Sí. No, Mariana, me gustaría que yo digo, obviamente mucha cosa nueva, me estoy enterando como mucha gente que estará escuchando. ¿Ustedes tienen un registro de cómo continúa después? Ustedes hacen su parte, escuchan, orientan, derivan, informan a ambas partes, todo bárbaro. Y después hacen un seguimiento de cómo continúa esa situación de discriminación. Bueno, cuando depende. Ustedes encuentran que lo es, ¿no? Porque calculo que habrá muchas que no lo son, en realidad, reales situaciones de discriminación, pero cuando lo son, después hacen un seguimiento para ver si eso se solucionó, si eso tuvo un buen fin. Sí, en realidad mencionar que la mayoría de las situaciones que se nos presentan son situaciones de discriminación, creo que la menor cantidad entendemos que no configuran, sí, la mayoría de la gente que llega a denunciar realmente está siendo víctima de discriminación. Y bueno, respecto al seguimiento depende. Recuerden que el informe de la comisión no es vinculante, o sea, no es obligatorio, lo que tiene es una forma de recomendación. Algunas peticiones por su forma o por cómo fueron, cuál fue la situación, se agota en sí mismo en realidad el informe, porque lo que se requiere es este pronunciamiento de la comisión, y muchas veces cuando se da, sobre todo entre particulares, no hay una organización detrás, como un empleador a quien se le pueda requerir, bueno, qué medidas fueron adoptadas, si se sancionó, si se investigó. En respecto a particulares, en realidad culminaría ahí. Después la persona peticionante puede utilizar este dictamen, por ejemplo, si quisiera reclamar judicialmente. Respecto a las organizaciones, a las instituciones, empresas, ahí sí es posible hacer un seguimiento, y de hecho en general en las recomendaciones la comisión suele ofrecerse para estas instancias de capacitación, pero en principio quedamos abiertos a que la persona, hay algunas otras peticiones mucho más complejas en las que estamos en permanente contacto, que sí, el dictamen final no finaliza el vínculo con el peticionante, pero en otras en realidad quedamos un poco más a la espera de que, bueno, si esta situación no es corregida o se sigue repitiendo, el peticionante puede volver a comunicarse, ¿verdad? Claro, son como un disparador para que eso como que se encamine y luego está bien. Bueno, entonces ¿a quién es que le damos la palabra ahora, Roby? A Néstor Silva, ¿tengo entendido? A Néstor. Presentalo tú nomás, Robin. Bueno, Néstor Silva, adelante. Él solo no precisa, para nosotros no precisa presentación, frente a ustedes sí, pero él mismo se va a encargar de hacerlo. Néstor, adelante. Muchas gracias, Roby. Buenos días de nuevo a todas y a todos. En primer lugar, subrayar algo que plantea Mariana, que es una de las Néstor, acércate al teléfono, al micrófono. Que suba el volumen. O que suba el volumen. A ver si me escuchan ahora. Se escucha, sí, un poquito bajito. O subís el volumen con la computadora, o te acercás o gritás. Voy a tratar de subir el volumen. Estoy en eso. Bien, tranquilo. Esto es en vivo. ¿Ahora? ¿Cómo dicen? Ay, perfecto. Perfecto. Bien. Néstor. Bien. Te escuchamos. Bien, bárbaro. Como decía, subrayando lo que Mariana Yo tengo eco, no sé si ustedes... Tengo dificultades con el sonido. Está perfecto, estamos escuchando perfecto. Bien.
Subrayando donde finalizó la participación de Mariana en cuanto a la línea de competencia y a los conceptos de discriminación, para después expresarme en lo que me fue solicitado. Y es que las personas cuando llegan a la comisión están, en la mayoría de los casos están seguras, aunque no lo puedan definir, que están sufriendo algún tipo de discriminación, de actos racistas o xenofóbicos. Las personas, aunque no tengan, que es lo que lamentablemente sucede, que generalmente no tienen la información, pasan todos los casos de discriminación, desde género hasta discapacidad y bueno, en todos, que generalmente la gente no tiene la información necesaria y suficiente para poder defender sus derechos. Por lo tanto, lo que sucede es que muchas veces no tiene identificado realmente cuáles son los mecanismos que funcionan para aplicar la discriminación hacia su zona, ya sea desde una instancia laboral, institucional de cualquier tipo, o de un vecino, etcétera. Entonces, hay algo que a mí, al menos personalmente, sabiendo esto, comprobando esto a lo largo de los años, de todos modos me llama positivamente la atención en cuanto a que hay un porcentaje muy alto de personas que se acercan, que tienen identificado claramente, aunque no lo puedan explicar muy bien, que han sido víctimas de cualquiera de las formas discriminatorias. Esto, por un lado, nos trae a dos reflexiones. Una, la que ya dije, que es inclusive para poder intercambiar y mucho sobre el tema en cuanto a cómo y quiénes somos como sociedad, por un lado, pero por el otro lado también en cuanto a que una de las debilidades que la comisión tiene es su visibilidad, ¿no? Y es histórica, no es de esta gestión, no es de la anterior, es prácticamente desde que nació la comisión en el año 2004, que fue votada la ley, 2007 creo que fue que comenzó a funcionar. No se ha logrado, no hemos logrado, y es una de nuestras tareas que ahora, si me da el tiempo, en cuanto a proyecciones voy a plantear, es una de las dificultades que la comisión tiene, es que sea más conocida como herramienta para los propios defensas de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, bueno, que sea conocida por la sociedad. Esa es una dificultad importante que tenemos como tal para poder acceder más a la sociedad uruguaya, puede acceder a una herramienta que entendemos que es valiosa. Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta cuando hacemos nuestros informes y hablamos y ponemos los porcentajes y cantidades brutas de personas que se acercan a la comisión. Esta comisión, en cuanto a su trabajo, que valoramos como más importante en los últimos tiempos, ha creado una muestra itinerante, que para mi gusto ya la valoraba como algo muy bueno antes de tener el honor de participar en ella, que es muy gráfica, ¿verdad? Es una muestra en dos paneles, Luisa, Alicia, ayúdenme, con las dimensiones, pero son dos paneles grandes, donde le explicamos, en el lugar que esa muestra se presente, en forma muy resumida, de qué hablamos cuando hablamos de racismo, de qué se habla cuando se habla de discriminación, de qué se habla cuando se habla de discriminación de género, etcétera. Obviamente, cuáles son las competencias de la comisión, cómo acercarse, y es una herramienta que en lugares de actividades públicas, como por ejemplo, una que sistemáticamente, y esperamos poder repetir este año, veremos qué sucede con la pandemia, que es siempre participamos en la marcha de LGBT en el mes de septiembre, todos los años, donde en la Plaza Independencia participamos con un stand, y bueno, y esta muestra, digamos que es parte de nuestro mensaje a la población, además de intercambiar directamente con toda aquella persona que por allí pase.
Está además de decir que con esto que estoy planteando, cuando hablamos de discriminaciones, también estamos incluyendo conceptualmente, está incluida por sí misma, pero muchas veces tenemos la dificultad de que si no somos precisos en la comunicación hay cosas que damos por sentadas y a veces no se entiende, y es que también nos llegan y muchas denuncias por razones de opción de género. Esta comisión, por otro lado, además de la atención específica de las denuncias y o peticiones, también venimos trabajando con lo que tiene que ver con la articulación con otras organizaciones, tratando de ampliar el marco de acción, también poder llegar con más información, pero también, cuando hablamos de intercambio, también mejorar el acervo de contenido, de conocimiento de nuestra comisión. Nos ocupa y nos preocupa mucho también trabajar en las líneas educativas, interactuar con el sistema educativo, cosa que hasta el cambio de gestión veníamos haciendo muy bien con la representación de la ANEP que teníamos en la comisión. Ahora han cambiado los nombres y no sabemos cuál va a ser la realidad, pero que podíamos, inclusive cuando nos llegaban denuncias desde el sistema educativo formal, tanto sea de primaria como de secundaria, que hay que subrayar, que es lamentablemente una constante, bueno, teníamos no solamente la dirigencia inmediata para poder ver el tema, sino también el asesoramiento para el acervo del trabajo, para el acervo de conocimiento de la propia comisión. Eso lo valoramos como importantísimo, y que tenemos la esperanza de que podamos seguir una línea al menos similar en esta gestión. Este tipo de articulaciones en el sentido de la educación también nos ha llevado a avanzar en un convenio con la Facultad de Psicología, que tenemos una serie de actividades en conjunto, que están algunas en stand-by por esto de la pandemia, pero que ya estamos diseñando las alternativas necesarias, ya que vemos que ya no se puede esperar con las expectativas que habían al principio de que todo esto empezó. Se suponía que por estos tiempos que seguimos con reuniones de este tipo, bueno, suponíamos que a mitad de año podíamos avanzar. Creo que eso nos sucedió a todas y a todos, y bueno, y seguimos en situaciones similares, y por lo tanto, afortunadamente, las compañeras que trabajan en educación y derechos humanos, como Andrea Romero, de la Dirección de Educación, que forma parte y preside esta comisión, siguen aportando la articulación y en actividades virtuales y de otro tipo que seguramente poco tiempo tenemos. Por otro lado, otro de los intercambios muy importantes que nosotros llevamos adelante es con la Institución Nacional de Derechos Humanos, en dos ámbitos. Uno ya mencionado por Mariana, que es el intercambio de información con las peticiones. La comisión honoraria trabajamos específicamente con los temas en el ámbito privado, con los temas de discriminación, racismo, xenofobia, en el ámbito privado. No tenemos competencia directa, salvo el asesoramiento, y no mucho más que eso, en el ámbito público. Que no quiere decir que no tomemos casos. Hay 2 o 3 casos, por ejemplo, del Ministerio del Interior, en la salud, etcétera, pero que justamente son las articulaciones que más llevamos adelante con la Institución de Derechos Humanos, porque la competencia en el ámbito público es específicamente de esta institución. Articulamos, nos apoyamos mutuamente e intercambiamos información. Esto es producto, a su vez, de un trabajo que ya lleva unos cuantos años, de un protocolo que actualmente tenemos firmado entre la Comisión y la Institución de Derechos Humanos, en esta complementariedad, pero también que lleva a que las víctimas puedan tener una hoja de ruta, porque hasta hace unos 3, 4 años la gente realmente no sabía cómo actuar,
iba a 2 o 3 lugares a la vez, no había el intercambio necesario, todavía no es el suficiente, voy a decir, no estoy hablando en este caso de la comisión y la institución, pero hay una Secretaría de Derechos Humanos, hay muchas instituciones también con oficinas y demás de derechos humanos, que muchas veces no tenemos el conocimiento de lo que pueda estar sucediendo. Y eso, más allá no lo estoy diciendo desde el punto de vista de requerir acción nuestra, si los temas se atienden y se solucionan, sino que sí tendríamos que tener la posibilidad de tener la información de lo que en estos temas sucede y cómo avanzamos o no en la globalidad con la información. De ahí la validez de este protocolo con la Institución de Derechos Humanos. Otra línea de trabajo que tenemos con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con la asesoría del Poder Judicial a través del juez Luis Charles, y es que venimos avanzando bastante bien con el artículo 149 del Código Penal, en lo que tiene que ver, en este caso, con el derecho de admisión. Como ustedes sabrán, en el Código Penal, el artículo 149, 149 bis, 149 ter, y el cuarter toman los temas de discriminación, racismo y demás, en cuanto a la incitación del odio, etcétera, ¿verdad? Como delitos penales en muchos casos. Con las debilidades del caso, soy de quienes piensan que eso podría ser mucho mejor, pero bueno, veamos lo bueno que ha avanzado nuestra sociedad en estos casos, y hemos logrado trabajar conjuntamente, como digo, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, nuestra propia comisión, el Poder Judicial a través del juez Luis Charles, con el apoyo también de la Escuela de Gobierno del Parlamento Nacional en la gestión pasada, para poder avanzar en esto que nos parece de gran valor y que puede aportar a todo nuestro trabajo. Ustedes sabrán que el concepto de derecho a admisión se ha utilizado y ahora obviamente no hay datos de estos temas desde que tenemos la pandemia, pero en los espectáculos públicos el derecho de admisión, aunque fueran privados, muchas veces se utilizan como herramienta racista, discriminatorias en general y xenofóbicas. Otro de los aspectos de futuro inmediato en nuestro trabajo en cuanto a la articulación, en cuanto a poder trabajar con otros, es que queremos profundizar el trabajo que veníamos realizando en el interior del país. Nosotros hemos también, a partir del trabajo con ANEP y demás, hemos trabajado con las departamentales en el interior del país, en lo que tiene que ver con educación, dimos charlas en 33 y otros lugares de la nación, como así también la entrega de los premios Mandela que mencionaba Robbie al principio. El año pasado fue en Paysandú, a partir justamente de esa descentralización que estamos promoviendo, porque tenemos todo muy centralizado, como nos pasa en otros temas en el Uruguay, en Montevideo. Y el siguiente paso a esto es poder articular a través de las intendencias municipales y del Congreso Nacional de Intendentes, ofreciendo las herramientas que como comisión tenemos. También la ley nos mandata a que puedan haber referencias u oficinas en el interior del país, y bueno, tomando ese marco es que vamos viendo a ver cómo podemos avanzar en ese sentido para poder dar respuesta a lo que también sucede en el interior del país. Bueno, por aquí hay más, obviamente, pero para explicar el tiempo, que creo que no me fui mucho, que me fue asignado o sugerido. Y bueno, por aquí nos quedaríamos si estamos a fin de responder la pregunta que viene. Realmente muy interesante, creo que estábamos todos sumamente atentos porque dieron datos muy, muy importantes que más adelante después lo diremos, va a dar lugar creo yo, a futuras acciones conjuntas. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Someur, en principio
a la presidenta de la comisión directiva, la maestra especializada en dificultades de aprendizaje, en inclusión educativa y en gestión educativa, Ana María Chainián, que también va a comenzar contándonos un poquito la historia, ya que, repito, por si alguien se sumó luego, está cumpliendo sus 25 años en este 2020. Ana, tú tienes la palabra. ¿Ahora se escucha? Sí. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Formamos parte de la Sociedad de Maestros Especializados del Uruguay, que es una asociación civil sin fines de lucro. La nuestra surge 9 años antes que lo de ustedes. ¿Por qué surge? Justamente porque en ese momento, cuando el mundo estaba poniendo sobre la mesa la discusión y normas y reglamentaciones que hacían que la integración en aquel momento y la inclusión educativa fueran realmente contempladas, a partir de Tailandia en el año 1990, a partir de Salamanca en el 94, bueno, todo esto que pone justamente en primer plano la importancia de que todos y todas aprendan juntos, Someur se encuentra con que se cierra el Instituto Magisterial Superior. Entonces allí una pionera, la psicóloga y maestra Alba Ortiz, es la que invita a la formación justamente de esta asociación con el fin de poder capacitar en estos temas que tienen que ver con las discapacidades. Hoy en día, voy a ser muy breve porque se nos ha ido el tiempo, mejor dicho, hemos ganado mucho el tiempo con toda la información que nos han brindado, así que voy a ser muy breve. Simplemente decirles que qué es lo que le interesa a Someur por sobre todas las cosas. Casi que diría que la comisión de ustedes tenga menos trabajo. Entonces, formar desde que son pequeños, desde que están en un aula, la importancia de lo que es la convivencia, es la construcción de verdadera ciudadanía. Entonces, si nosotros desde ahí podemos educar, podemos trabajar, podemos sensibilizar por sobre todas las cosas, en el momento que esta gente tenga cualquier situación que pueda llevarlo a una toma de decisiones, de si discriminar o no, o a veces como ustedes planteaban, no se sabe muy bien, está perfecto eso de que conceptualizan qué es de alguna manera realmente la xenofobia o las distintas cosas que ustedes manejan, alfabetizar en eso porque muchas veces se hacen las cosas sin saber que se están cometiendo graves errores, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos desde aquel momento? Fue expandir conocimientos, fuimos los primeros que trabajamos el tema justamente de formación en lo que tiene que ver en el marco de la educación en la diversidad, en los institutos de formación docente, tanto en Montevideo como en todo el interior del país. Y bueno, y seguimos dando cursos, charlas, tenemos un gran abanico de aspectos para tratar y para formar, y hoy en día no hay que olvidar que también tenemos 5.000 alumnos en nuestras aulas que vienen de otros países, inmigrantes, que también tenemos que considerar. Entonces, formamos también un poco como ustedes en todo lo que tiene que ver con alfabetizar en este tema tan importante. Tenemos que tratar de que los alumnos no lleguen, de que Mariana tenga menos trabajo. O sea, que haya menos peticiones y que sí
que hayan más personas postulándose al Premio Mandela porque han entendido realmente que eso es una riqueza. Y le doy la palabra a mi compañero, hay mucho más para hablar y para conversar. Le doy la palabra a mi compañero Domingo, si así lo desea. Sí, ahora vamos a darle la palabra al licenciado en Educación, Domingo Borba, que además de haber sido el silencio, el gestor desde el punto de vista tecnológico de todo esto, justamente él va a hablar cómo en esta época de pandemia, sin lugar a dudas, la tecnología fue como protagonista y fue la que hizo que pudiéramos hacer un uso eficiente y pudiéramos seguir comunicados. Así que, Domingo, te escuchamos a ti hablando de tu tema. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Andrea. Primero, comentarles que me resulta muy emocionante poder tener esta alianza con la comisión, que seguro va a redundar en muchos proyectos. Como comentaba Andrea, la tecnología ha logrado potenciar varios espacios, ha logrado que esos espacios se creen, como este, que quizás en otras circunstancias hubiera sido súper complejo poder coordinar que todos estuviéramos en un mismo lugar, pero ahora estamos todos desde la comodidad de nuestras casas o sitios de trabajo conectados y logrando compartir con una audiencia que si bien sabemos que es local, también está bueno que se piense a nivel mundial, porque son temas que en Uruguay están sobre la mesa, pero que a nivel internacional también. Las tecnologías, es importante poder contextualizar un poco, ¿no? Siempre hemos estado hablando de que tenemos que usar la tecnología, que tenemos que lograr incorporarla a nuestras aulas, a nuestros espacios de trabajo, pero la pandemia no nos permitió tomar la decisión, sino que nos obligó a tener que trabajar con ellas, ya que en muchos casos era el único medio con el cual podíamos establecer una comunicación con el estudiante, con la persona que deseaba comunicarnos con nosotros. En el caso de la comisión, imagino que en todo este momento de pandemia, la única forma que tenían de recibir las peticiones era mediante espacios tecnológicos, así que ahí tenemos un uso que permitió continuar y no desviar el trabajo, que fuera de forma continua. Y en el caso de las personas con discapacidad, quisiera traer una frase de una gran empresa, de IBM, que es súper interesante porque la frase es de 1991, y sí, lo repito porque tendría que también llamarnos la atención. En un manual de computadoras de 1991, un montón de tiempo atrás, traen la siguiente frase: para las personas sin discapacidades, la tecnología facilita las cosas. Para las personas con discapacidad, las tecnologías hacen que las cosas sean posibles. Y esta frase nos tiene que invitar a reflexionar. Cómo, a pesar de tanto tiempo, en muchos lugares aún está ese miedo a incorporar el uso de la tecnología, cuando sabemos que hay experiencias tan ricas en las cuales, por ejemplo, por sistemas alternativos aumentativos de comunicación, personas que en teoría tenían la etiqueta de que no iban a lograr comunicarse, logran acceder a una comunicación con todo lo que implica cognitivamente para la persona, ¿no? Para la construcción del ser, el lograr comunicar y el lograr poder expresar lo que piensa, poder expresar de qué forma puede solicitar un apoyo, poder expresar lo que le está pasando en el contexto que está viviendo. Más o menos por ahí la reflexión, no quiero robar mucho más tiempo, si bien hay un abanico amplio de conversación. Claro, excelente, y vincularse con los otros, ¿no? Que es muy importante. Bueno, y por último vamos a darle la palabra a la licenciada en Psicología de la Comisión Directiva de SOMEUR. Como siempre, digo, ella le da ese toque de esa mirada desde lo emocional, desde lo afectivo, que ocurrió quizás más profundamente en esta etapa. Y bueno, te escuchamos, Silvia, entonces respecto a eso, y respecto, me parece a mí, a cómo SOMEUR, a pesar de este momento que se ha vivido, que se sigue viviendo, hemos logrado continuar con ese trabajo de apoyo, de orientación,
de escucha, aunque sea de forma virtual. Silvia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que un placer haber participado de este tramo de la mañana con ustedes, sumamente interesante todo lo que pudieron brindarnos, creo que nos abrieron un panorama amplio, y como decía Ana, bueno, trabajamos nosotros plantando una semillita para que ustedes después recojan algunos frutos. Creemos que, bueno, que el microclima del aula en realidad es un ejercicio en donde estamos generando justamente las oportunidades para una sociedad más inclusiva, para que el día de mañana estemos todos teniendo en cuenta al otro desde una mirada comprensiva y empática, que es lo que va a dar pie a que podamos ser una sociedad con menos discriminación, ¿verdad? El hecho de que, bueno, de que lleguen tantas peticiones, denuncias y demás, es sin duda una luz amarilla que al sistema educativo le tiene que llegar, le tiene que importar. Como contaba Ana, nosotros, bueno, este año estamos siguiendo los pasos de quienes generaron esta sociedad hace ya 25 años, y a lo largo de este periodo hemos tenido también distintas miradas, porque por suerte estos temas van creciendo día a día con el aporte de todos, ¿verdad? Y entonces podemos darle, bueno, nuevas luces, y hoy por hoy hablamos de inclusión educativa, y hablamos de derechos, y hablamos de capacidades en las que todos tenemos que poder ser respetados e integrados. Desde nuestro lugar, desde SOMEUR, como les contaban mis compañeros, bueno, tenemos ese propósito, el poder ampliar nuestra llegada, el poder, ustedes hablaban de cierta invisibilidad, que creo que también a nosotros nos sentimos muy identificados con eso, ¿no? De estar poniendo como pequeños granitos de arena, pero teniendo la necesidad de poder llegar a más personas, sensibilizar más, y en ese sentido, bueno, nuestro trabajo trata de ser lo más integral posible, porque abrimos canales, en primer lugar, bueno, para docentes, que es nuestro primer objetivo, digamos, que son la primera línea en la educación a nivel de aulas. Entonces, bueno, trabajar con los docentes de primaria, de secundaria, con los maestros especiales, demás. Generar también nuevos perfiles, como es el asistente en gestión de inclusión educativa, que es una propuesta que nosotros venimos desarrollando ya hace un par de años, como un nuevo sostén para poder gestionar justamente la inclusión. El apoyo, sin duda, que a las familias, que muchas veces son quienes nosotros recibimos a través de las redes, en este contexto, pero sino también a nivel, en forma directa, bueno, sus necesidades, sus pedidos, su necesidad de orientación, de apoyo, de poder brindar una contención que, sobre todo cuando llega un primer diagnóstico, es muy importante, ¿no? Tener un lugar a donde poder referirse, decir, bueno, acá me escuchan y saben un poco cómo acompañar, hacia dónde poder seguir con el nuevo diseño de vida que van a adquirir esa familia y ese grupo luego de un diagnóstico. Y en este caso, justamente, utilizando las redes, bueno, generamos una red de apoyo solidario a través de Facebook, de Instagram y demás, y bueno, seguimos recibiendo, por suerte, bueno, los comentarios y las solicitudes de las familias, a quienes con mucho gusto tratamos de acompañar. Y sin duda que en primer lugar ponemos, bueno, ¿a quién? A la persona con discapacidad, ¿verdad? Esa persona que está en situación de discapacidad y que tiene que ser vista y escuchada para saber realmente cuáles son sus necesidades, y desde allí empezar a trazar todo ese organigrama, y también en colaboración con los técnicos, sin duda, con quienes nosotros podemos vincularnos y podemos tener esa ida y vuelta para la mejor comprensión y acompañamiento de la situación. Es un trabajo que nos llena el alma, que creo que quien lo hace es porque realmente siente que es algo que nos completa, que nos complementa como seres humanos, y que estoy segura que la comisión de ustedes lo siente de igual forma, más allá de cualquier otro tipo de compromiso.
salteamos muchos obstáculos y decimos, acá estamos, vamos al interior, bueno, aparecemos cuando nos necesitan y tratamos de estar disponibles. Por eso este encuentro con ustedes también nos parecía súper valioso, súper rico, porque creo que, como dijeron mis compañeros también, este es un primer paso, pero seguramente vamos a poder compartir algunos otros encuentros o algunos otros proyectos para poder retroalimentarnos, ¿no? Nosotros, bueno, desde este microespacio que es la educación, y ustedes viendo un poco más la situación macro de una sociedad con elementos que aún tenemos que seguir trabajando y potenciando para ser cada vez menos discriminadores. Bueno, muchas gracias por la escucha, y le doy la palabra a Andrea, que va a ser un poquito quien sintetice, o suerte para sintetizar, Andrea. No. Obviamente yo ya tenía como pensado que íbamos a, y se dio, cuántas cosas en común, pero hubo una que yo no había pensado, que la nombró Néstor y que la compartimos, y que no es algo positivo, digamos que tendríamos que, es una oportunidad de mejora, y es esa visibilidad que tú decías, la falta de visibilidad. No sé por qué será, yo siempre me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué hay tantas asociaciones, organizaciones que la gente conoce y que sabe, y cómo hay otras que no las tenemos, cuando tenemos todos los elementos, los recursos, los deseos y la formación para poder hacerlo? Así que en esto vamos a poder trabajar ambas organizaciones. Este tipo de encuentros, y en esta época, son fundamentales. Mucha gente, estoy segura, que no conocía la comisión de ustedes, la comisión honoraria contra la xenofobia, el racismo y otra forma de discriminación, y quizás también gente que no conociera la Sociedad de Maestros Especializados del Uruguay, que quería aclarar otra cosa. Con el nombre parece que solo estuviera formada por maestros. Ese fue el nombre original hace 25 años, porque quienes la fundaron fueron maestros, y el fin que tenían eran formar maestros, especializarlos justamente en discapacidad o en ese tipo en esa temática. Pero nuestra sociedad está formada por otros profesionales, por psicólogos, hay psicomotricistas, tenemos muchos exalumnos de cursos que hemos brindado, que ellos se incorporaron, y en esta red solidaria, por ejemplo, que hablaba Silvia, se sumaron exalumnos fonoaudiólogos. O sea, el nombre no es en realidad lo que, no transmite lo que en realidad es nuestra sociedad de maestros especializados. Es un montón de profesionales que lo que nos importa y lo que promovemos es la inclusión educativa. Entonces, sintetizando, yo lo que veo es que ambas organizaciones, si bien se mueven en ámbitos diferentes, compuestos por integrantes que llegaron de forma diferente, quizás ustedes tienen un apoyo mayor a nivel estatal, creo que lo tienen, porque dentro de la comisión ustedes tienen miembros que pertenecen a diferentes ministerios. Nosotros es una sociedad civil sin fines de lucro que nos incorporamos por otras vías, no tenemos nada que ver con ningún ente estatal, ni con ANET, ni con nada de eso, pero todos me parece que percibimos a la diversidad como un factor enriquecedor, como un factor que suma, y no como un déficit. Entonces creo que tenemos la obligación nosotros, porque a veces las cosas que pasan no es por desinformación, es por ignorancia. Entonces nosotros, me parece que además de lo que hacemos, cada organización en su campo, en común lo que tenemos es que difundir todo esto que pensamos en común, para que
esto le llega a mayor cantidad de personas y podamos de alguna manera ir haciendo tomar conciencia de cómo debemos ver a esa diversidad, en todo sentido. Nosotros estamos un poquito más como supeditados a la parte educativa, que no es poco, porque como decía Silvia, ahí empieza todo, pero ustedes tienen un campo mucho más amplio, pero es que se gesta desde que son chiquitas las personas. Por eso es tan importante, me parece que de hoy en más debemos ponernos objetivos comunes, como decía, lo de difundir, lo de lograr sociedades, no solo en uruguaya, nos escuchan de muchos lados y nos escriben de otros lugares, tratar de, como yo digo, trabajar en silencio. Muchas veces uno se bajonea y dice, caramba, cuánto trabajo, cuánto ponemos, y es todo en silencio, todo lentamente, pero sin pausa, no parar. Y trabajar juntos para eso, para cambiar la sociedad. En definitiva, si cambiamos de a poquito diferentes cabezas, a su vez eso se va multiplicando y bueno, soñamos con eso todos, creo, ¿no? Con una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, con las mismas oportunidades para todos los ciudadanos, porque en definitiva esto de lo que estamos hablando es el tema de derechos humanos, derechos de las personas, de todas las personas, porque las personas con discapacidad son también sujetos de derecho. Así que bueno, me encantó este encuentro espectacular, aparte tecnológicamente salió bárbaro, y bueno, ojalá este es el primero de muchos encuentros, ojalá coordinemos otros, y bueno, un saludo enorme a todos los que nos están escuchando, que sé que hay varios. Estamos abiertos ya te dejo, estamos abiertos a que nos hagan preguntas, a que nos escriban opiniones diversas, cosas que querrían aportar, y recordemos que para comunicarse con ambas, con Someur lo pueden hacer a través de Facebook, Someur, con nuestro logo que es un mapita del Uruguay en color verde, o al correo institucional que es sociedad, ¿cómo es? Sociedad Someur Metare. Bueno, ¿alguna se acuerda de los otros compañeros? Sociedad someur@gmail, y en el caso de los compañeros de la otra comisión, yo había anotado, no me acuerdo el mail, pero sabía que la sede es ¿lo pueden repetir por favor? Que no encuentro dónde lo anoté. En Magallanes 1328. 1328. Actualmente el horario es de 9 a 15 los días martes y jueves. Como les mencionaba previamente, se pueden comunicar al 2407-4568, que es el teléfono, o a través del correo electrónico comnodiscriminacion@mec.gov.uy. Y sí, repito, el correo nuestro era ese, sociedadsomeur@gmail.com. Roby, que tú querías hablar, te escuchamos. Bien, no, simplemente para dar también un cierre del lado nuestro, salvo que alguien tenga alguna pregunta para hacer, yo lo que quería era simplemente recordar la génesis de este encuentro. Esto se produce a raíz de una actividad que nosotros como comisión desarrollamos en un espacio que Ana María me ayudará con el nombre, en la calle Sarandí, en el mes de febrero. Una chica cubana, si no me equivoco, Marvelin, llevó a cabo digamos que fue un trabajo unipersonal, como si fuera un monólogo, en donde muy crudamente y a propósito dejó al descubierto las diferentes maneras de discriminación a las que las personas son sometidas y sufren de eso. A raíz de eso, Ana María, que estaba presente
en ese momento y en ese espacio, se acercó a nosotros y a partir de ese momento el intercambio de tarjetitas provocó que nos empezáramos a poner en contacto, luego de Ana María le pasó la posta a Domingo y así llegamos a este primer encuentro que está dentro de los objetivos que nosotros como comisión tenemos, el de hacernos, exactamente, vincularnos, hacernos conocer, y entonces queríamos desde la comisión aprovechar para saludarlos en su 25 aniversario y celebrar por otros 25 más en el futuro, y que ojalá que esto sea apenas el puntapié inicial para que podamos desarrollar actividades en conjunto. Tal cual como vos dijiste, Andrea, esta es una tarea en la que permanentemente vemos obstáculos y sin embargo yo creo que el sobreponerse, como dijiste, sin prisa, pero sin pausa, hace que, en el caso personal mío, las frustraciones quedan de lado y son esos pequeños pasitos que vamos dando hacia adelante los que en lo personal me hacen apoyar la cabeza en la almohada de noche y dormir con mucha tranquilidad, porque para todos nosotros este es un tema muy, pero muy importante y que no se va a agotar en los 2 años en los que nosotros participemos en esta comisión. Todos quienes integramos esto, ya desde antes veníamos trabajando en estas temáticas y seguramente después de nuestro pasaje por la comisión también lo seguiremos haciendo. Así que simplemente agradecerles este primer contacto, a cuenta de muchos más si Dios quiere en el futuro, y en nombre de toda la comisión que integramos, saludarlos, agradecerles y esperar que haya más de esto. Totalmente, lo mismo en parte nuestra, muy, muy agradecidos, muy lindo encuentro, muy interesante, aprendimos mucho, y bueno, le damos gracias también a todos los que nos siguieron, escucharon, y ojalá que haya muchos encuentros más. Un aplauso, hizo Néstor, así que vamos a... Gracias. Muy bien. Bueno, buen sábado, buen fin de semana para todos, y muchas gracias. Interesantísimo, felicitaciones a las dos organizaciones, y realmente sí, es un trabajo extraordinario que están haciendo, tienen que seguir haciéndolo porque queda mucho todavía. Muy lindo, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, Domingo.